Buenos días a todos. Alteza Real, Infanta Doña Elena, muchas gracias por haber querido acompañarnos hoy en este importante acto. Alteza Serenísima, Princesa Nora de Liechtenstein, otro año más estamos orgullosos también y muy agradecidos de que venga usted aquí en esta jornada que es su jornada y nuestra jornada. Excelentísimo viceconsejero de la Comunidad de Madrid, querido amigo Manolo Molina, sabes que esta es tu casa para todo lo que quieras venir. Gracias también porque nos sentimos siempre apoyados por ti. Excelentísimo director general de Coordinación de la Asistencia Sanitaria de la Comunidad de Madrid, querido amigo César Pascual, orgulloso también de que estés aquí con nosotros. Queridos todos, bienvenidos al Hospital Clínico San Carlos, que se honra otra vez en acoger esta importante jornada, 13ª ya, sobre trastorno de déficit de atención e hiperactividad, organizada por la Fundación Educación Activa. Gracias a todos los que han querido considerar de nuevo que el tema, en esta ocasión repercusiones ambientales de este trastorno, merece la pena debatir. Gracias a todos porque otra vez apoyan este acto de la Fundación, dándole relevancia y dándole importancia. Reitero la bienvenida a todos y si se encuentra con algún problema, el responsable no es la Fundación, será este modesto gerente que les habla. Diríjanse directamente a nosotros para intentar arreglarlo. Tendrá la palabra en primer lugar Su Alteza Serenísima Nora de Liechtenstein, presidenta de la Fundación Educación Activa. Pues vuelvo a empezar. Buenos días, señoras y señores. Gracias a los señores de la mesa, gracias al viceconsejero, a Su Alteza Real, por contar con su presencia, que es un reconocimiento a nuestro trabajo de tantos años. Gracias a todos por su asistencia, por estar aquí un año más, que nos hace sentir que merece la pena todos nuestros esfuerzos. La Fundación quiere primero agradecer a la Fundación MAPFRE por su colaboración en esta jornada. También agradecer a los patrocinadores Shire, Telefónica, Lilly y Rovi por su apoyo. Por supuesto, queremos dar muchas gracias al Hospital Clínico San Carlos por recibirnos en sus instalaciones un año más y al Servicio Madrileño de la Salud de la Comunidad de Madrid por su apoyo constante. Les quiero hacer un breve resumen del trabajo de la Fundación. En cuanto a las becas, hemos concedido 68 becas de tratamiento. Muchas de ellas han sido dirigidas a nuestro proyecto Lumen, desarrollado en centros de acogida con una antigüedad de 12 años y del que recibimos muchísima gratificación, ya que gracias a nuestra intervención están saliendo muchos niños adelante. Como novedad, este año hemos iniciado con muchísimo éxito un proyecto de entrenamiento de habilidades sociales y gestión emocional en los colegios, de manera grupal, a niños con dificultades de relaciones y en la forma de resolver los conflictos, ya que es un problema muy común en los niños de TDAH. Siguiendo las enseñanzas del Dr. Barclay, que mantiene que lo más efectivo es enseñar en el entorno donde el niño se está desarrollando. Este proyecto nace por el número de llamadas que recibe la Fundación de madres que están perdidas cuando ven a sus niños que no saben relacionarse, que no tienen amigos y en muchas ocasiones tienen conflictos con los compañeros. Tampoco nos podemos olvidar del proyecto de la escuela online del Dr. Barclay y su atención profesional, que gracias a la Fundación MAPFRE se ha convertido en nuestro proyecto más importante. La atención profesional está atendiendo una media de 250 mails mensuales, además de la atención telefónica,
que ahí quiero también decir que esta atención es personalizada. La gente que necesita algo puede llamar en cualquier momento. Y cara al 2016, la Fundación MAFRE tiene grandes planes para este proyecto, entre ellos su lanzamiento en toda Latinoamérica. Ahora podemos decir que tenemos un proyecto que va a dar la vuelta al mundo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Tendrá la palabra a continuación el excelentísimo señor viceconsejero de la Comunidad de Madrid, don Manuel Molina. Muchas gracias, Alteza Real, doña Elena, directora de proyectos de la Fundación MAFRE, presidenta de la Fundación Educación Activa, excelentísima Alteza, serenísima doña Nora de Liechtenstein, director general de Coordinación de Asistencia Sanitaria, el doctor César Pascual, querido director gerente del Hospital Clínico San Carlos, coordinador de la Oficina Regional, querido Guillermo, don Pedro Núñez, Blanca Teneses, Paco, bueno, todos los ponentes que hoy nos acompañáis y a todos los asistentes, muchísimas gracias por acompañarnos. En primer lugar, quería disculpar la ausencia del consejero, estaba previsto, pero bueno, estos días de debate de presupuestos pues le han obligado a estar en la Asamblea y intento suplirle con la mayor decencia posible. Intentaremos suplir al consejero. Quiero agradecer la presencia, por supuesto, de Su Alteza Real, la Infanta doña Elena, en este acto, significando con ello su gran interés por este tipo de iniciativas de tanto contenido, tanto social como sanitario. Además, quiero agradecer por su presencia y apoyo de la Fundación MAFRE a esta jornada y la colaboración que mantiene con la Fundación Educación Activa para el desempeño de unos importantes fines. Es para mí un verdadero placer compartir con ustedes el acto inaugural de esta 13ª jornada sobre trastornos de déficit de atención e hiperactividad organizada por la Fundación Activa. Quiero expresar, por supuesto, mi más sincera felicitación a doña Nora de Liechtenstein, presidenta de la Fundación Educación Activa, por la organización de esta nueva jornada que se ha consolidado como un referente en este campo. Igualmente, quiero destacar la importancia de jornadas como esta que contribuyen a analizar y profundizar en aquellos aspectos que nos permitan avanzar en el conocimiento y el abordaje del trastorno por déficit de atención e hiperactividad mediante la ampliación de conocimientos y el intercambio de experiencias. A lo largo de esta jornada se abordarán temáticas de gran interés relacionadas con un problema de salud y la manera de seguir avanzando y perfeccionando su diagnóstico y tratamiento. Me satisface especialmente que hayan dedicado una mesa al encuentro con la familia y a recoger los testimonios de los pacientes, ello así porque el paciente y su familia forman parte de una de las líneas estratégicas de la Consejería de Sanidad en la actualidad, para avanzar en la atención más humanizada que tratamos de impulsar. Por supuesto, mi agradecimiento al Hospital Clínico de San Carlos por acoger un año más esta importante jornada, dando prueba cada vez más de su vocación por avanzar y de servicio a toda la sociedad. Mi agradecimiento también a todos los ponentes, asistentes, por su presencia y participación. Queridos amigos, el déficit de atención e hiperactividad es un problema de máxima importancia, no solo por el hecho de que afecta a un porcentaje muy elevado de población infantil, próximo al 7% de niños en edad escolar, sino por las consecuencias y el impacto que la enfermedad provoca en los pacientes una vez alcanzada la edad adulta, cuando el trastorno permanece y puede mermar su calidad de vida. Prevalencia que sitúa esta patología como un factor de riesgo en la evolución de los pacientes que lo padecen, no solo por los problemas derivados de la presencia de los síntomas, como el déficit de atención, la hiperactividad, la impulsividad, sino sobre todo por la alta tasa de comorbilidad que presentan. En definitiva, se trata de una patología de déficit diagnóstico, de difícil diagnóstico, ya que los síntomas se pueden solapar con los de otros problemas de salud. Una complejidad que se agrava conforme el paciente se hace mayor, de manera que el diagnóstico de este problema en adultos será un claro reto en los próximos años que tendrá que abordarse desde una perspectiva global.
Me estoy refiriendo a la actuación conjunta no solo de los recursos sanitarios, sino también de los recursos educativos y de los recursos sociales, es decir, conjugando la atención sanitaria y la social en el marco del nuevo modelo asistencial hacia el que debe de caminar nuestro sistema sanitario. Y este aspecto está dentro de lo que nosotros llamamos en la Consejería la ruta sociosanitaria, como una línea que queremos potenciar para tratar de forma integral y eficiente los problemas de salud de la sociedad. Queridos amigos, la Comunidad de Madrid cuenta con equipos de salud mental para niños y adolescentes en todos los centros de salud mental, integrados por profesionales, psiquiatras, psicólogos, enfermería, plenamente capacitados para el tratamiento de los pacientes con TDAH. Equipos que buscan el trabajo multidisciplinar como mejor garantía de satisfacer a los pacientes. Queremos también, como he dicho anteriormente, que el tratamiento y todo el abordaje tenga un enfoque más personalizado y, sobre todo, humanizado posible. Es indudable que la calidad es uno de los elementos estratégicos en los que se fundamenta la transformación y mejora de los sistemas sanitarios modernos. La calidad es la suma de esta atención correcta y eficiente desde el punto de vista asistencial, unida al trato humanizado y personalizado en un entorno favorable al paciente. Aspectos que son siempre de la mayor importancia, pero que cobran su máxima dimensión cuando estamos hablando del tratamiento de niños y con mayor razón aún en el ámbito de la salud mental. Además, desde la Oficina Regional de Salud Mental se está en pleno contacto con los equipos de profesionales, con los expertos y con las demás instituciones implicadas, así como llevando a cabo una labor técnica para orientar los mejores criterios científicos al tratamiento de esta patología. De este modo, podemos afirmar que desde la Comunidad de Madrid estamos comprometidos para ofrecer una visión amplia y rigurosa de un problema de máxima actualidad. Reitero mi agradecimiento a la Fundación Educación Activa por toda su gran labor de apoyo a las familias y a la investigación en este campo. Reitero mi agradecimiento a la Fundación MAFRE por su apoyo y toda mi consideración a Su Alteza Real por su presencia en este acto. Sin más, solo me queda desear el mayor éxito en esta jornada y que les sea de máximo provecho para avanzar en el mejor tratamiento de los pacientes y sus familias. Muchas gracias. Alteza Real, Infanta Doña Elena, suya es la palabra y nuestra atención. Muchas gracias. Buenos días. Es para mí un honor inaugurar esta 13ª jornada sobre el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, que nuevamente es todo un éxito, gracias a todos los asistentes y a los ponentes que la han hecho posible. Desde Fundación MAFRE somos conscientes que padecer un TDAH es un factor de riesgo evolutivo para el que lo padece y también para su entorno. Por eso, este año se aborda la repercusión en el ámbito familiar. Uno de los principales objetivos de Fundación MAFRE es ayudar a las familias que más lo necesitan. Por eso queremos ayudar a los padres de niños que sufren trastornos de déficit de atención e hiperactividad. Nuestra meta es poder llegar a todos los lugares del mundo que no tienen acceso a la información y formación sobre el trastorno. Por ello, Fundación MAFRE puso en marcha la primera y exclusiva escuela TDAH online a padres y educadores en el mundo. Los contenidos son de una alta calidad científica y pertenecen a la escuela online que el doctor Russell Barkley creó en Estados Unidos y que ha donado a la Fundación Educación Activa. Nosotros queremos ser sus portavoces y mejores aliados. Por último, no quiero terminar sin felicitar a todas las madres y familiares de estos pacientes, porque de ellos recibimos la mejor enseñanza. Muchas gracias. Muchas gracias. Sigue la jornada adelante. Hoy, como todos los años, empezamos siempre con una conferencia inaugural, ¿no? Quisiera tener un recuerdo para uno de los que fue conferenciante en un par de ocasiones
y además participante en estas jornadas, que fue el profesor Juan José López Ibor, que falleció el año pasado, en enero del año pasado, pronto hará un año, y que siempre pues, tuvo una postura de apoyo incondicional a la Fundación Educación Activa y a todas estas jornadas que hacemos. Y, como digo, han pasado personas muy importantes, por supuesto, él, el profesor Barclay, el profesor Rojas Marcos, el profesor Miguel Casas. Pero, bueno, para mí hoy es un día muy especial porque, aunque él dice, preséntame con un amigo, que es verdad que lo es, para mí el profesor Josep Antoni Ramos es, lo digo de verdad, una de las personas que de verdad más sabe en nuestro país sobre trastorno por déficit de atención, su comorbilidad, y sobre todo es una persona que, a mi entender, es de los pocos que nos puede ofrecer un poco una actualización de lo último, de lo último, de lo último. Además, hoy es su última conferencia antes de dejarnos, que se va a Suecia. No sé qué se te ha perdido allí, pero parece que en el Karolinska Institutet hay algo que luego supongo te preguntaré para que nos cuentes qué nos pueden ofrecer. No sé si tiene que ver con el sistema educativo de allí, si vas a trabajar en TDAH, pero seguro que algo que enriquecerá no solamente su trayectoria profesional muy rica ya, sino también pues, todo el conocimiento en nuestro país sobre TDAH. El profesor Josep Antoni Ramos trabaja en el Hospital Universitario Vall d'Hebron de Barcelona, con el profesor Miguel Casas, que también lo hemos tenido aquí y que yo creo que todos recordamos con auténtico deleite y placer su conferencia, ¿no? Es profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona y coordina, es el responsable de la asignatura de psiquiatría. Además, es chair de la sección de trastornos de neurodesarrollo a lo largo de la vida de la European Psychiatric Association. Durante los últimos 15 años se ha dedicado al trastorno por déficit de atención de forma muy intensa, pero no solo al trastorno por déficit de atención en lo que a todos, digamos, cuando se habla de este problema nos viene a la cabeza, que es las etapas infantiles, que también, sino al concepto de a lo largo de la vida, ¿no? Yo creo que esto es algo importante. Cada vez estamos más concienciados, todos los clínicos y también la sociedad, de que este trastorno del neurodesarrollo es algo que no solamente se queda en la infancia, que puede tener consecuencias en un porcentaje nada despreciable en la vida adulta. Y el profesor Ramos yo creo que nos va a contar algunas cosas en ese sentido que son muy interesantes. Él ha publicado más de un centenar de artículos, 3 libros, y ahora se dedica a algo muy moderno que nosotros en el hospital también estamos intentando hacer algún pinito, que es la e-health, ¿no? Que supongo que es el futuro que nos viene. No sé si la e-health incluye a la m-health, que son los móviles, porque lo que estoy convencido es que la vida nos ha cambiado, no hay más que ver al profesor Quintero y a otros con sus aparatos, sus aplicaciones, sus dispositivos, que para entender que es parte de nuestra vida y que tenemos que entender que no hay que verlo como algo necesariamente tóxico ni negativo, sino probablemente como incluso un instrumento o ayuda. Bueno, sin más, yo le pediría al profesor Ramos que comience su conferencia y agradecerte de verdad que estés hoy aquí con nosotros. Muchas gracias. Bien, buenos días a todos. Yo quisiera empezar agradeciendo a la Fundación Educación Activa la invitación. Para mí, la verdad es que es un honor estar aquí. Después de haber nombrado todas las personas que han podido participar como conferenciantes en las jornadas, pues es realmente un verdadero placer y un honor, como decía. Y muchísimas gracias al doctor Ferran Navarrete, porque es que es un amigo, entonces me presenta con tanto cariño que yo no sé si les voy a defraudar o no. Bien, cuando pensábamos en la jornada y qué hacer y de qué hablar, pues quizá no conocíamos y no sabíamos que el año 2015 iba a ser probablemente uno de los años hito en la historia del TDAH. Y luego verán por qué. La presentación que yo les propongo, un poco navegar con esta presentación, tiene que ver con
¿Qué ha pasado en el 2015? ¿Qué cosas tan sólidas hemos conseguido tener ya en nuestra mano en el 2015 en torno al TDAH? E incluso hablarles del ruido. Del ruido que siempre hay alrededor del TDAH, ruido y ruido y ruido, que a veces es como pesado, ad nauseam, ¿no? Porque cuando uno abre la literatura, pues se da cuenta que no es más que ruido y a veces uno piensa, no sé, si será un poco malicioso, ¿no? Porque el día a día pues, realmente va desmintiendo muchas de las cosas que a veces aparecen en la prensa y que tanto daño hace, primero a las personas afectadas, luego a las familias que te deja, pues, que no sabes a dónde tirar, si al norte o al sur. Pero luego también, en otro nivel, en otro orden de cosas, pues al ámbito de la investigación. Porque al final el que tiene que decidir si hay becas o no para el TDAH, pues a lo mejor oye tanto ruido en la prensa, pues a lo mejor prefiere dedicarlo a la oncología, que también está bien, ¿verdad? Bien, pues vamos a hacer, si les parece, un repaso de qué ha pasado en el 2015 y vamos a aprovechar para ver, pues quizá dónde podemos ir, a dónde van a ir las cosas, un poco haciendo de visionarios en los próximos años. Esta es mi declaración, mis potenciales conflictos de interés, colaboraciones pues, con la industria o colaboraciones con instituciones públicas de la Unión Europea, etc. Y este es el índice que un poco les propongo para que podamos repasar este año 2015, y además estamos acabando. Una muy breve introducción para situar aspectos también, intentar quitar ese ruido que a veces hay de fondo, ¿verdad? Me gustaría centrarme en aspectos de la epidemiología, porque van a ver que probablemente es lo que le da una de las sumas importancias que tiene el propio trastorno, y aspectos que tienen que ver con el origen del trastorno, que nos van a ayudar a entender un poco más y a comprender un poco más. Luego, como decía el doctor Ferrer, siempre me he dedicado pues, con el TDAH a lo largo de la vida, con la visión de niños, adolescentes y adultos, ¿verdad? Y quisiera pues, compartir con ustedes aspectos muy importantes de la evolución del TDAH y finalmente sobre el tratamiento, que, insisto, es quizá también una de las áreas donde más ruido hay y unas muy breves conclusiones para acabar. Pues si les parece vamos a empezar con la introducción y parece mentira, ¿verdad? Que haya pasado tantos años y que tengamos que seguir hablando del TDAH como un trastorno no moderno, ¿verdad? Que tiene una larga historia, pero es que todavía hay mucha gente que lo desconoce, incluso en los medios, en la prensa, que se vincula a nuestra sociedad, al hecho de tener internet, a padres que todo el día están con el iPhone, con la BlackBerry, niños que todo el día están viendo el Bob Esponja, ¿no? Cuando en el 1775 pues de todo esto no había nada. Y ahí sale la primera publicación al respecto donde se habla de los trastornos de déficit de atención. Y fíjense que pasan los años y en el año 1902 aparece la primera publicación científica en la revista Lancet. Eso es antes de la definición de la enfermedad de Alzheimer, de la demencia. Por lo tanto, no tenemos una historia ni mucho menos reciente. Y hay escritos fantásticos en lengua española y precisamente en clave de educación, por Augusto Vidal Pereira, que era un profesor de la Escuela Normal de Barcelona, pues que desarrolló el primer compendio de psiquiatría infanto-juvenil y decía que eran niños que son como mariposas que van de flor en flor y no pueden parar atención en ninguno de sus estímulos. Eso era en el año, como ven, 1907. Por lo tanto, el TDAH tiene una larga historia y tiene mucha investigación detrás y, ni mucho menos, es un trastorno reciente. Si hiciéramos un viaje por la historia, pues fíjense esos años que citábamos anteriormente de inicio y paren atención al año 1937. Nosotros en nuestro país, por desgracia, estábamos embarcados pues, en un gran follón, en un gran conflicto, ¿verdad? Pero en el año 37, en Estados Unidos, se desarrolló la primera anfetamina, la benzedrina, y Charles Barkley la utilizó para el tratamiento de niños con TDAH. Por lo tanto, no hablamos de medicamentos ni mucho menos recientes. En el 57 se desarrolla el metilfenidato para niños con TDAH, con lo cual no estamos hablando de un trastorno ni de unas terapéuticas recientes. ¿Qué ha pasado en estos últimos años? Conocemos mucho más de la evolución, sabemos mucho más de qué pasa en los adultos y van a ver
en la presentación cómo hay una gran revolución en el ámbito de la neuroimagen, una gran revolución en el ámbito de la genética, y eso nos va a ayudar, sin duda, en los próximos años a tratar mucho mejor el TDAH. Hoy día lo conceptualizamos como un trastorno, como ven, del neurodesarrollo. Ya no está englobado dentro del epígrafe de trastornos de la conducta, como el trastorno disocial o el negativista, no. Está englobado dentro del epígrafe de trastornos del neurodesarrollo, con el autismo, con el GIS de la Tourette, con la dislexia. ¿Y por qué? Porque la ciencia ha demostrado que es un trastorno del neurodesarrollo. Y van a ver los trabajos que han llevado a la conclusión de que es un trastorno del neurodesarrollo. Después de esta breve introducción, ya sabemos que no es reciente, que las terapéuticas no son de hace 2 días precisamente, y que hablamos de un trastorno del neurodesarrollo. Vamos a ver un poco más sobre la epidemiología y vamos a saber un poco más sobre el origen del TDAH, sobre todo en clave de qué sabemos reciente este año, qué grandes novedades nos ha aportado la investigación y los esfuerzos de muchos laboratorios en el mundo. Para mí es muy importante esta diapositiva, porque claramente con las fotografías lo que intento reflejarles es el TDAH no es un trastorno exclusivamente de niños, no es un trastorno exclusivamente de un entorno cultural y no es un trastorno que afecta ni mucho menos solo a los hombres o a los niños. Probablemente, y verán luego a continuación en la presentación, el gran impacto que tienen las mujeres el TDAH. Y fíjense, les decía antes, quizá la epidemiología es lo que le da gran importancia al TDAH, más allá de sus repercusiones. ¿Por qué? Pues porque es un trastorno muy frecuente. Y todos los trabajos lo que nos demuestran es que tanto en niños, adultos y la tercera edad, fíjense, esto ya les debe poner los pelos de punta a los que critican el TDAH en adultos, cuando hablo de tercera edad. Pues sí, la tercera edad, estudio epidemiológico en Holanda, 1.900 personas mayores de 65 años, y que demostraba que casi un 3% tenía también TDAH. Y es importante, ¿por qué? Porque en algunas ocasiones se puede confundir con deterioros cognitivos, con demencias de inicio, y si uno no evalúa bien este TDAH a lo largo de la vida, pues dejas de tratar algo que es tratable. Y fíjense, ya entroncando con el origen o las claves del TDAH, hoy día sabemos de una forma bastante rotunda y con muchos datos detrás, que de todas las causas que producen el TDAH, si las agrupáramos, el 76% tienen que ver con nuestra dotación genética, con nuestra carga genética. Pero eso no explica, como ven, el 100%. Hay un 24% que tiene que ver con otras causas, lo que le denominamos causas ambientales. Si avanzamos un poco más, claro, en ambiente uno se queda muy rápidamente. Broncas entre la familia, mala educación, malos valores, que también, y son muy importantes. Si no, quizá no tendría sentido tener una fundación como Educación Activa, que lo que intenta es promover esa educación. Eso es algo fundamental, pero no explica el todo. Si pensamos en factores ambientales, tenemos que pensar, como ven en la fotografía, en tabaco durante el embarazo, en consumo de drogas durante el embarazo. Y abro un paréntesis. ¿Verdad que oyen con mucha frecuencia, niños adoptados tienen más TDAH? Pues sí. ¿Por qué? Porque esos factores están presentes. No es tanto el proceso de adopción, que tiene un factor de estrés, no digo que no, pero sobre todo eso. Síndromes alcohol fetal en países del este, mayor consumo de drogas durante el embarazo, mayores problemas de desajustes sociales, ¿verdad? Mayores niveles de plomo en agua. Todo eso tiene un impacto. Y esta situación, que a veces es ridícula y anacrónica, que se intenta vender de como algo biológico contra algo ambiental, esto está ampliamente superado por la ciencia. Es la conjunción de las dos partes y van juntas de la mano. Y el ambiente va a modular nuestros genes, sin duda. Y por tanto es muy importante que controlemos factores ambientales. Pero lo cortés no quita lo valiente, los genes están ahí. Fíjense, ¿qué ha demostrado la ciencia con mucho sudor y muchos millones de dólares o de euros? Esta carga genética, este es uno de los artículos que determina de una forma clara que ese 76%
tiene que ver con las cargas genéticas. Y es un artículo fundamental un poco para lo que va a ser la jornada. Van a hablar de TDAH y otros trastornos. ¿Y por qué hay TDAH y otros trastornos? Pues porque, como demuestra este artículo, aquellos genes, aquellas variantes genéticas que comportan riesgo para tener TDAH, también pueden comportar riesgo para tener otros trastornos. Se comparten entre la bulimia y el TDAH, entre la depresión mayor y el TDAH, comparten parte de ese puzzle genético. Y eso es lo que demuestra este artículo. En concreto, el artículo demostraba que dentro de las causas genéticas hay un tipo muy concreto, que son los cambios de un polimorfismo único, pues eso explica el 28% del TDAH. Pero me gustaría, ya que va a ser la última presentación que haga en España durante un tiempo, pues darles una novedad mundial, una novedad que no se ha presentado en España hasta ahora y pues mira, la comparto con todos ustedes. Se habla mucho de genética, ¿verdad? Y la gente crítica o la gente que a lo mejor lee poco en inglés a veces no valora y no entiende bien estos estudios. Dicen, no hay marcadores, no hay resultados concluyentes. Pues imagino que algún catedrático del norte de España tendrá que empezar a cambiar su libro. ¿Por qué? Porque gracias a los GWAS, que son estudios de amplio... Fíjense que con un estudio GWAS nosotros miramos más de 4 millones de variantes genéticas que puede tener una persona, un único individuo. ¿Eso qué hace? Que hagamos un gran barrido en todos los genes sin tener una hipótesis a priori. No vamos a buscar si el receptor dopaminérgico, vamos a mirar todo. Fíjense, hasta ahora en el TDAH no habíamos encontrado resultados positivos y sabíamos por qué. Era una cuestión, siempre pasa igual, ¿eh? O dicen que pasa igual, es una cuestión de tamaño. También aquí parece que importa el tamaño, ¿verdad? Pues bien, era una cuestión de tamaño. Teníamos que llegar al número de pacientes adecuado. Cuando hemos llegado a 18.000 sujetos y 33.000 controles, fíjense que no estoy hablando de mi caso particular en el diván, hablamos de más de 30.000 personas incluidas en estos estudios. Pues hemos encontrado 8 locis, 8 puntos del genoma que tienen una asociación estadística intensamente con el TDAH. Fíjense que el nivel de significación estadística que se pide para este tipo de estudios es de 10 elevada a la menos 8, es 0,000000 probabilidades de que tengas un error estadístico. Pues bien, estos trabajos, ¿qué nos están enmarcando? Que genes de la inmunidad, genes de las histonas, genes que tienen que ver con el lenguaje, como el gen FOXP2, están intensamente asociados al TDAH. Cuando vayamos más tirando de esta madeja, de estos genes en concreto, tendremos nuevas dianas terapéuticas y nos va a permitir entender mejor por qué hay comorbilidades, por qué alguien evoluciona de una manera o de otra. Esto es ciencia. Esto son muchas horas de esfuerzo de muchos laboratorios del mundo. Esto no lo hace el grupo de Vall d'Hebron, el grupo del Clínico de San Carlos. No, esto lo hace, como es la ciencia hoy día, colaborativa. Estos artículos, el listado de autores es más largo a veces que el artículo. Pero fíjense, esto es la genética. ¿Y qué sabemos del neurodesarrollo de forma reciente? ¿Por qué hablamos de trastorno del neurodesarrollo? Fíjense, aquí tienen 2 cerebros. Un grupo muy amplio, más de 200 niños con TDAH, comparados con más de 200 niños sin TDAH. Y vamos a ver cómo evoluciona su cerebro en términos de maduración. Cuanto más azulado sea el color de las áreas, mayor maduración cortical va a haber. Pues si nosotros ponemos el vídeo, y si funciona y la tecnología nos lo permite, ustedes van a ver cómo va progresando la maduración a la edad de 8 años. Fíjense lo azulado que ya es a la edad de 10 años en los chicos sin TDAH. Va pasando el tiempo, continúa madurando y el chico con TDAH también madura, pero madura más lento. Hasta el punto que en determinadas áreas del cerebro hay un retraso de 5 años de maduración. ¿Qué quiere decir eso? Que en clave de educación muchas veces les estamos pidiendo algo para lo cual su cerebro no está maduro todavía. Y por tanto tendremos que hacer un buen tratamiento de esa situación y adaptaciones a nivel escolar. Dicen los críticos que el TDAH en adultos es para continuar vendiendo medicamentos en la edad adulta, ¿verdad? Y que esto no se acabe.
bueno, pues no han leído algún artículo de nuestro grupo del año 2011. Erika Proal es una investigadora que estuvo en nuestro laboratorio haciendo la tesis doctoral y ahora está en México. Pues fíjense, es un estudio fantástico. Niños de 7 años. Hago resonancias magnéticas y yo los vuelvo a ver 33 años más tarde, es decir, cuando tienen 40 años. ¿Y qué sucede? Que cuando miro cómo está la maduración del córtex cerebral, observo que en aquellos que persiste el TDAH estoy viendo déficits de la maduración en áreas muy relevantes para el TDAH, como los lóbulos occipitales o los lóbulos frontales. Aparte de validar la continuidad del trastorno, vuelve a validar la importancia de aspectos de maduración y del neurodesarrollo. Hoy día conocemos muy bien conocemos bastante bien, todavía nos falta mucho, pero empezamos a conocer muy bien que el cerebro está organizado en áreas funcionales. Y este es un trabajo muy importante, como ven aquí, se distribuyen las 7 áreas funcionales. Son redes funcionales que tienen importancia en el funcionamiento del cerebro. Y hay una de ellas, como ven aquí, que pone default, por defecto, que es una red que es la responsable de lo que antes se pensaba que era un ruido que tenía el cerebro. Nuestro cerebro, cuando estás en reposo, está continuamente funcionando. Piensen que un niño, de toda la glucosa, de todo el azúcar que ingiere, el 80% se lo consume el cerebro, porque está constantemente funcionando, constantemente, en reposo. Pero cuando yo tengo que mostrar atención, cuando tengo que hablar, áreas que se correlacionan con el hablar o mostrar atención se activan. Y para que se activen es necesario que se desactiven áreas contralaterales de este ruido. ¿Qué parecen los chicos con TDAH? Pues como ven aquí en la diapositiva, tienen un incremento de ese ruido. No está funcionando bien. Pues eso son investigaciones recientes, de tan solo hace 3 años. Eso nos va a aportar muchos más datos. ¿Por qué? Ya verán más tarde, probablemente la neuroimagen nos va a ayudar a poder diagnosticar mejor en el futuro el TDAH. Fíjense, hoy día los clínicos, los psicólogos, enfermeros, médicos, psiquiatras, intentamos avanzar sobre todo en el día a día con los pacientes, pero si no tenemos físicos y matemáticos, nos vamos a quedar atrás. ¿Cuál es el gran salto que hemos dado? Estos trabajos que ven aquí son fantásticos. Si nosotros levantáramos el techo del auditorio, veríamos que está lleno de cables. Aquel interruptor conecta con estas zonas, ¿verdad? Nuestro cerebro funciona igual. Tenemos toda una circuitería cerebral. Hoy día, con técnicas de neuroimagen que se llaman de DTI, nos permiten hacer un trazado de cuáles son esas conexiones del cerebro, que son la foto que tienen aquí. Pues, ¿qué estamos viendo hoy día en el TDAH? Fíjense, artículo del 2014 en una revista muy prestigiosa de la Academia de Ciencias Americana. En el TDAH hay no solo un retraso en la maduración del córtex, sino un retraso en la maduración de cómo se desarrollan esas vías de conexión. Hay un retraso en la maduración de esa red por defecto, hay un retraso en la maduración de redes, como ven, frontoparietales, y todos aquellos que se dedican a la neuropsicología, que en la sala empiezan a correlacionar seguramente pues, áreas atencionales, anterior, posterior, y con aquellos aspectos que influyen con el TDAH, fíjense, con la red ventral de atención. Todo eso es un déficit de la maduración. Y estas técnicas nos permiten conocer. Y fíjense, cuando nosotros en el 2015 miramos qué ha habido en la bibliografía, observamos que aspectos que tienen que ver con la mielinización, con la sustancia blanca del cerebro, ya no solo la sustancia gris, tiene una importancia clave en el TDAH. Ese es un trabajo, fíjense, hecho con adultos. Compara adultos que tienen TDAH a lo largo de la vida, adultos que el TDAH ha desaparecido ya en la edad adulta, tenían solo TDAH de pequeños, con niños, con adultos que nunca han tenido TDAH ni en la infancia ni en la edad adulta. ¿Y qué es lo que encuentran con esta tecnología del DTI? Ellos claramente ven cómo hay dos ejes, el uncinado, el fascículo uncinado y el fascículo inferior frontooccipital, que muestran un déficit en la maduración. Y todos estos déficits, como ven aquí, ¿con qué se relacionan? Con procesos de atención, sobre todo. Cuando vemos la sintomatología de inatención, se correlaciona con este déficit de maduración.
Y, lo más importante, en aquellos que persiste el trastorno en la edad adulta, persiste este déficit de maduración. Y hay una diferencia muy marcada entre los que nunca han tenido TDAH y los que tienen TDAH a lo largo de la vida. Y fíjense cómo se correlacionan estos déficits, estos fascículos, con procesos de atención, pero también con procesos de refuerzo y con procesos de emociones. Siempre vinculamos al TDAH a la atención y a la hiperactividad, pero las emociones, ya veremos más tarde, y la motivación van a ser muy importantes en el TDAH. ¿Qué es lo que delimitaba este trabajo? Que es probable que dentro de aquellas causas del TDAH haya un defecto en la mielinización. Saben que los ejes neuronales, los axones, tienen como una cubierta, igual que los cables, que tienen una cubierta, ¿verdad?, de plástico, tienen una cubierta para permitir que la corriente no se disperse y que vaya hacia donde tiene que ir. Pues esa corriente es la mielina y probablemente hay un déficit de mielinización como marca el trabajo. Después de este chorreo de genética y neuroimagen, ya tenemos claro, yo creo que muchos más puntos, y fíjense las novedades que ha habido este año. Conocemos mucho mejor la genética y mucho mejor la neuroimagen. Y eso es el mensaje que yo les quería transmitir. Vamos a ver qué sabemos de la evolución a lo largo de la vida. Les voy a presentar, levanten la mano, ¿cuántos de aquí de la sala son papás con niños o niñas con TDAH? Bueno. Muy bien. El objetivo que tengo ahora no es que ustedes salgan de aquí preocupados y nerviosos. No ese es el objetivo. En la vida no sirve de nada preocuparse, sirve ocuparse. Ustedes hoy se están ocupando. Quieren formarse mejor, saber más. Van a haber datos que les van a poner los pelos de punta y que les van a preocupar. Son datos generales, no habla de su hijo en concreto. ¿Pero por qué son importantes? Porque si no, son datos que nos ayudan a entender qué es el TDAH. Esta gente que tiene mucho tiempo para escribir artículos y libros de opinión, ¿verdad? Quizá tendrán que modificar nuevas ediciones. Y eso que no existe, tendrán que a lo mejor algún día, digo yo, decir, oye, mi ideología me llevó por mal camino, porque mi ideología sesgó lo que yo estaba leyendo. Fíjense, si uno revisa la bibliografía internacional, la que ustedes quieran, van a ver cómo el TDAH es el trastorno de las oportunidades. ¿Por qué digo esto? Oportunidades que uno puede ganar. Yo sé los riesgos que hay por tener TDAH, por lo tanto intervengo, hago acciones preventivas y trato aquello que tenga que tratar. Pero también de las oportunidades perdidas. Si yo dejo que el niño crezca, sin más, que ya madurará, sí, algún día madurará, pero madurará con un fracaso escolar, con una muy baja autoestima, un factor muy importante para llegar bien a la adolescencia, madurará con un cerebro lleno de drogas y luego más tarde hablaremos de los ni estudian ni trabajan, ¿verdad? Estas son las repercusiones que están mundialmente referenciadas dentro de la literatura científica, ¿verdad? ¿Qué cambios vamos a tener con la vida, con la edad? Vamos a tener cambios de los síntomas. La inatención va a persistir igual, no va a haber un gran cambio seguramente. Lo que va a cambiar es la repercusión. Pues no te vas a olvidar el libro del colegio, te vas a olvidar las llaves del coche. Te distraes y te das un tortazo con la moto, ¿vale? Cambia sobre todo la hiperactividad y la impulsividad. No vamos a tener adultos como el Chin-Chan, pero sí estarán sentados en la silla moviendo la pierna, hablan mucho, cortan a los demás, no paran de hacer actividad, ¿de acuerdo? Eso es el cambio. Pero me gustaría señalarle dos grupos, clústeres de síntomas muy importantes en el TDAH, también en niños, pero que en la adolescencia y en la edad adulta son claves. Uno es la inestabilidad emocional. Cuanto mayores puntuaciones de inestabilidad emocional, pasar de una manera rápida a situaciones muy intensas emocionalmente, descontrol, se nos va a asociar a peor evolución del TDAH, a peores consecuencias y más riesgo de drogas, seguro. Pero el otro es algo que lleva a una cantidad de malos entendidos, de sufrimiento diario en casa, que es el déficit de motivación.
sé que lo tengo que hacer, pero tengo como una piedra interior que me impide hacerlo. No me pongo. Eso te hace perder oportunidades, claramente, pero además lleva a muy malas relaciones en el ámbito familiar. Ves que no estudia, ¿por qué no estudia? ¿Por qué no se preocupa? Realmente necesitan refuerzos positivos, intensos y muy inmediatos. Todo aquel refuerzo que sea a posteriori, ¿a qué me refiero a posteriori? Dentro de un año, si estudias, harás tal cosa. ¿Un año? Dios mío, ¿qué es eso? Pues esto en adultos es muy importante y se ha visto muy correlacionado con defectos a nivel de determinados neurotransmisores en nuestro cerebro. Fíjense, antes les presentaba, trabajo a 33 años en clave de la neuroimagen. El mismo grupo de Nueva York, del profesor Castellanos, estudió qué pasa con el TDAH a 33 años en cuanto a la evolución. Los síntomas, las repercusiones. Los resultados son claros. Es que no dejan mucha duda. Hay peores resultados en las diferentes variables analizadas, a nivel académico, de trabajo, de rendimiento. Pero fíjense luego las mochilas que se van acarreando, ¿verdad? Más trastornos antisociales, de personalidad, más consumo de drogas. Y eso es el claro factor de riesgo para que cuando hacemos estudios en medios penitenciarios encontremos frecuencias de TDAH que no tienen nada que ver con el 3%, sino frecuencias que llegan hasta el 25% de reclusos con TDAH a lo largo de la vida. ¿Esto tiene que acongojarnos? No, esto tiene que ser un estímulo para trabajar todos de forma conjunta, con la administración, con las fundaciones, con la sociedad civil y de forma conjunta, trabajar, no dejar que pase el tiempo. No se espanten, TDAH y mortalidad. Muchas veces se habla, ¿no?, de los artículos, los sesgos, luego hablaremos de sesgos en los artículos, ¿no? Los trabajos, ¿verdad? Pues este es un trabajo clave, este es el trabajo más importante que se ha publicado en la historia reciente del TDAH, probablemente, y uno de los trabajos más importantes, sin duda, vaya, que se ha publicado este año 2015. Esta es la revista Lancet, no es la revista que me dices, ni el Hola, ni los anales de psicología, psiquiatría que yo me hago en mi pequeño departamento en la universidad para, bueno, pues tener un artículo como mínimo cada año. No. Esto es la revista Lancet, como decía alguien que sale en los medios, ¿no? Por publicar en el Lancet muchos investigadores casi mataríamos, ¿verdad? Pues bien, es la revista Lancet. ¿Qué es lo que han hecho? Pues han cogido a 1.900.000 personas en Dinamarca. 1.900.000. Esto es la máxima evidencia científica, que son estudios epidemiológicos a gran escala. Y de esos 1.900.000 hay 33.000 que tienen TDAH. Los han seguido a lo largo de unos años, hasta el punto que llegan a tener 24,5 millones de personas año evaluados. Los siguen en el tiempo y miran la mortalidad, y miran el riesgo relativo de mortalidad, ¿no? Los que tienen TDAH, ¿con qué riesgo se mueren más con respecto a los que no tienen TDAH? Si es un trastorno que no existe, si es un artefacto ficticio, si nos lo inventamos, si hay intereses, ¿no?, el contubernio judeo-masónico en el TDAH, ¿verdad? Pues esto será igual a uno, es decir, no habrá más, igual que los que no tienen TDAH, porque como no existe, ¿verdad? Estos son los datos que les decía anteriormente. Primer dato, pues fíjense, la mortalidad, el ratio de mortalidad por cada 10.000 personas es 5,8 personas con TDAH con respecto a 2,12 en personas que no tienen TDAH. Pero quédense con el dato ajustado. 2 veces más riesgo de mortalidad si tienes TDAH respecto a aquellas personas que no tienen TDAH. Vamos avanzando. Hay que dejarlo. Tiene que madurar. Sois unos intervencionistas. No dejáis que se desarrolle. El lenguaje del cuerpo, dicen algunos poetas que trabajan en el ámbito de la salud mental. El TDAH es el lenguaje del cuerpo. Es bonita, la definición. Si ellos no lo sufren, es bonita. Si yo lo diagnostico en la edad infantil, el riesgo, fíjense, es incluso un poco más bajo, que 2 veces más que la población sin TDAH. Pero si yo dejo que pase el tiempo y lo diagnostico pasado los 18 años por vez primera,
es casi 5 veces más riesgo de mortalidad. 5 veces más, en algo que es sumamente fácil de tratar, sumamente fácil de diagnosticar y de manejar. No estamos hablando de una enfermedad rara, compleja, que no tenemos recursos. Pero fíjense, sorpresa, las mujeres tienen más riesgo de mortalidad que los hombres. Pues sí, en este estudio salió más riesgo de mortalidad. ¿Por qué? Pues porque, lamentablemente, todavía muchas niñas que son inatentas y no la lían parda en clase, ¿verdad? Pues no van al centro. Bueno, no molesta, ¿verdad? La dejamos ahí tranquila, va pasando el tiempo, esa niña, como decía el cantante, se hace mujer, ¿verdad? ¿Y qué le pasa? Que tiene un hijo con TDAH, la carga genética. Y dice, si esto, que dicen a mi hijo que es TDAH, y esto es un trastorno y se trata, pues esto es lo que yo tengo. Pero a lo mejor ya está con drogas, o a lo mejor ya tiene accidentes de tráfico. Ese es el problema fundamental. La mortalidad viene por los accidentes de tráfico, por los consumos de sustancias. Por lo tanto, el TDAH no es un tema menor, es un tema, como dice y reza en la misión de la Fundación Educación Activa, es un problema de salud pública que tenemos que atender. Fíjense, los riesgos son acumulativos. Si yo le voy asociando mochilas y piedras a la mochila, TDAH ajustado 1,5 más riesgo, entre niños y adultos. Pero si yo le pongo trastorno negativista desafiante o trastorno de conducta, es decir, el 40% del TDAH, me voy 2 veces más riesgo de mortalidad. Si yo a ese, además, le añado que sea TDAH y tenga problemas de drogodependencias, voy a 5 veces más riesgo. Pero si tengo todo el compendio, el full equip, TDAH, trastorno de conducta más drogas, fíjense, más de 8 veces riesgo de mortalidad. Esta es la parte temida. Esto no nos tiene que bloquear. Lo que nos tiene que hacer es trabajar, investigar y ser rigurosos. Aquello que nosotros decimos siempre tiene que ser dicho con boca pequeña. ¿Por qué? Porque esto es ciencia y la ciencia cambia afortunadamente. Ojalá dentro de 10 años me vuelvan a invitar a hablar aquí y les tenga que decir, oigan, aquello que les expliqué, que no, que la cosa no funciona así, que ahora ya sabemos que esto es así, así y así. Querrá decir que hemos avanzado. No se puede pontificar. Hoy día sabemos los datos que sabemos. Por lo tanto, y vuelvo a insistir, hacer prevención, pero no prevención malentendida. Luego les indicaré qué quiere decir esto de prevención malentendida. Yo me adelanto antes de que pase nada. No, pasa. Entonces es cuando hago la prevención. Vamos al tratamiento. Fíjense, ¿cuántas veces, levanten la mano aquellos que han leído, escuchado, o alguien les ha dicho, algún familiar que no tiene el hijo con TDAH, esto está sobrediagnosticado? A partir de ahora vamos a hacer un ejercicio pedagógico. Pregúntenle, ¿qué es sobrediagnóstico? ¿Qué es sobrediagnóstico? Pocos les sabrán decir qué es sobrediagnóstico. Sobrediagnóstico, hoy día, si lo tenemos que vincular a algo, no lo vincularíamos sorprendentemente al TDAH. ¿Saben a qué lo vincularíamos? Fíjense la portada de la revista Time. Lo vincularíamos al cáncer. Sobrediagnóstico en cáncer. Ostras, este catalán con lo del proceso se le ha ido ya la olla, ¿no? ¿Pero qué está diciendo este hombre? ¿Al cáncer? Al cáncer. Fíjense lo que dice la portada. ¿Y si ella decidiera decir no? ¿Por qué? ¿Qué es sobrediagnóstico? El concepto sobrediagnóstico, ¿qué significa? Significa tratar, intervenir en algo que todavía no es enfermedad, que no es trastorno, en algo que no ha dado síntomas. ¿Y por qué hablo del cáncer y el cáncer de tiroides en Corea del Sur? ¿Por qué? Porque hoy día tenemos muy buenos instrumentos, ¿verdad?, tecnológicos que permiten detectar cosas milimétricas. Tú no tienes ningún síntoma y tú, oye, pues estás muy preocupado con el tema del cáncer y cada año te haces un chequeo desde los 25 años. Decimos en Cataluña, has begut oli, has bebido aceite.
porque seguro que algo te encuentras. Seguro. Seguro. ¿Qué quiero decir con ello? Hoy día se detectan cosas que si le dejáramos tiempo, ellas mismas se curarían. ¿Por qué tenemos un sistema inmunológico? ¿Para que vayamos antes al trabajo y no tengamos bajas por la gripe? No. El sistema inmunológico es para protegernos de las infecciones, ciertamente, pero también de las células tumorales que, como el proceso catalán, se les va la olla, ¿vale? Para atajarlas. ¿Sí? ¿Y qué sucede? Que probablemente tratamos mucha gente que si no hiciéramos nada, se curaría. Y esto lo puedes demostrar. Pues esta es una revista, la publicación JAMA, que dice es una oportunidad para reflexionar. Fíjense, dicen los oncólogos, está aquí al lado, espero que no me maten, ¿eh? Dicen los oncólogos, desde que hacemos mamografías seriadas se baja la mortalidad. El riesgo relativo de mortalidad del cáncer ha bajado. Es verdad, están en lo cierto. ¿Por qué? Porque fíjense, en la ecuación ponen gente diagnosticada, que tú dices, tiene cáncer, por la gente muerta. Si tenemos en cuenta que muchos de esos diagnosticados nunca llegarían a desarrollar un cáncer plenamente, pues es normal que baje, porque tratas muchas cosas que se resolverían por sí mismo. Pero en cambio, cuando haces la tasa de mortalidad y coges toda la población de Madrid, ¿no? Son 5 millones de habitantes, ¿no? Pues 5 millones de habitantes, y miras aquellos que se mueren de cáncer de mama, si hicieras la mitad de Madrid con screening, ¿no? Con mamografía versus no mamografía, se morirían exactamente igual. No baja. Es exactamente la tasa en los países que se hace mamografía y no se hace. Hoy día no podríamos decir públicamente, dejemos de hacer mamografías seriadas, porque claramente nos dirían recortes. Están recortando la sanidad. Y es un problema que tienen hoy día los gestores, porque saben que no estamos haciendo nada globalmente, pero eso la opinión pública no lo admitiría. Pues eso sobre diagnóstico. Diagnosticar algo que todavía no da síntoma. Yo ahora me pregunto, ¿cuántos de ustedes han llevado a un niño a un profesional sin que le pasara nada? Solo por el tiempo que uno pierde es que ya no lo lleva. Es que es una cosa irrisoria. Cuando tú llevas a un niño a un centro de salud mental e infanto-juvenil, al psicólogo, lo llevas pues porque hay problemas de rendimiento académico, lo llevas porque hay muchas dificultades en el manejo en casa, lo llevas porque es la quinta vez que vas a urgencias con una brecha en la cabeza. Lo llevas porque tiene dificultades. Y lo tratas para tratar algo que si no lo manejas de forma correcta, se va a complicar mucho en el tiempo, de forma general. Luego van a tener las diferentes gravedades del TDAH. Si es leve, pues seguramente no son los que tienen esta mortalidad. Pero el grupo de los graves van a estar ahí, ¿eh? ¿Por qué les digo esto? Pues porque en el clave del tratamiento siempre hay como un mantra, ¿no? Sobre diagnóstico, sobre tratamiento, guías que son contubernios de médicos pagados por la industria para hacer... Mire, los que hablan así no saben, no tienen ni repajolera idea de lo que es una guía de práctica clínica, de la rigurosidad que tiene una guía de práctica clínica, de la transparencia que llega a tener. Guías de excelencia, como la guía NICE británica, habla del TDAH en niños, adolescentes y adultos, de su tratamiento. Y es la misma guía que dice cómo hay que tratar el cáncer de no sé qué, o la cardiopatía de no sé cuánto. O la Asociación Británica este año hacía un nuevo repaso de todo lo que hay respecto al TDAH. Y sí, la guía española de práctica clínica. Somos un país muy dado a tirarnos piedras, no valorarnos. Pues yo, particularmente, yo no participé en la redacción de esta guía, porque estaba sobre todo para niños y adolescentes, ¿verdad? Pero es una guía excelente, que está hecha con la máxima rigurosidad, controlada por la administración, ¿vale? Y en cambio se critica. Es como un grupo de expertos, un consenso. No, esto no es un consenso, ¿vale? Por lo tanto, yo creo que todos, la comunidad que se dedica al TDAH, tiene que defender la honestidad, la transparencia y guías como la guía española que ahora, aquí está el profesor Quintero, está participando conjuntamente conmigo en la nueva revisión. ¿Por qué? Porque era del año 2010. Se nos ha quedado anticuada, afortunadamente. Sabemos más de tratar el TDAH.
¿Cuáles son los niveles de evidencia? Pues en el TDAH tenemos los más altos. Esto es como aquello de el rating de riesgo, ¿no? Los AA+, BB, ¿no? de la deuda de los países. Pues la máxima evidencia es 1++. Tener ensayos clínicos aleatorizados, que por azar lo pones en un grupo o en otro, que ni el clínico ni el paciente sabe lo que toma, o metaanálisis, grandes estudios de esos estudios. Todos han demostrado eficacia en ese sentido. En las guías vemos que tenemos diferentes terapéuticas que son eficaces. Dicen en medicina, o decimos en medicina, primum non docere, no hacer mal. Pues fíjense, el riesgo cardiovascular, y venga que salen trabajos en revistas, el New England Journal of Medicine, el British Medical Journal, revistas de prestigio que nos están diciendo que no existe más riesgo cardiovascular, que no podemos tratar el TDAH en personas que tienen enfermedades cardíacas de base, o si lo tratamos, con mucho consenso con el cardiólogo. Sobre diagnóstico, vamos a ver qué pasa, como ven aquí, en el Reino Unido. Fíjense, de cada 10.000 personas, de cada 1.000 personas, en la población general, pues llegas a casi 10 personas en tratamiento. De cada 1.000, 10. Y el TDAH afecta al 5 o 7% de los niños. Pero fíjense si vamos a adultos, es el 0,00. ¿Qué pasa en el Reino Unido? Pues de una forma muy parecida. No llegas a tener el 2% en tratamiento, el 3% en tratamiento. Vámonos a datos de Cataluña. En Cataluña, probablemente es de las comunidades autónomas donde hay un porcentaje de niños de la población general que están recibiendo tratamiento para el TDAH. Pues siendo de los más altos, de todos los niños, un 1,6% recibe tratamiento. Y el TDAH afecta al 5-7%. Si eso es así, de entrada, nunca puedes decir que estás haciendo un sobretratamiento. Estos son datos recientes. Nos dicen, es que se ha incrementado un 500% la gente en tratamiento en los últimos 10 años. ¿Es cierto? Y quiere decir que hace 10 años teníamos en tratamiento al 0,003,26%. No es de extrañar que tengamos tanta población con problemas pues, de cannabis, de cocaína. No es de extrañar, son población que ahora tienen 30 años. ¿Vale? Esa es la realidad. Ha incrementado, sí. ¿Por qué? Porque hay más recursos. Hace 20 años no había una fundación como Fundación Activa. Pues eso es muy importante. Voy a presentarles, para ir concluyendo, un trabajo que les va a encantar a todos los que dicen que esto del TDAH es una invención, que no tenemos datos, ¿no? Es un trabajo que metodológicamente es correcto, está publicado en una revista de prestigio, el British Medical Journal. Es un trabajo que también sigue un rigor a la hora de realizar la evaluación, pero es un trabajo un tanto filibustero. Es un trabajo que las conclusiones finales que hacen no tienen nada que ver con los resultados que ellos obtienen. ¿Qué es lo que han hecho? Han cogido de los estudios, de los ensayos clínicos que se han realizado en los últimos años con metilfenidato para niños con TDAH, han evaluado en forma de metaanálisis, ¿no?, de gran estudio de los estudios, la seguridad y la eficacia. ¿Qué es lo que encuentran? Fíjense, en los metaanálisis, cuando estás, fíjense aquí, cercano al 0, ¿no?, en la línea esa que tienen, cercano a puntuar 0, quiere decir que la intervención no hace efecto, ni a favor ni en contra, sea la intervención que sea. Pues estos son los resultados en cuanto a la eficacia valorada por los profesores con las escalas de gravedad del TDAH. ¿Qué les sale? Una eficacia en torno al 0,7, ¿no?, significa que es una eficacia muy alta. Pues les sale eso, lo que ya conocíamos. ¿Pero qué hacen ellos? Se dedican a pasar unas escalas para ver la calidad de los estudios. Entonces ahí es donde la lían. ¿Por qué? Porque si yo he hecho ese estudio está sesgado. Porque yo he dado una conferencia, pues hoy aquí con Fundación Activa. O he dado una conferencia con un laboratorio. Entonces ya está sesgado. Mire, la honestidad hay que demostrarla con datos. Y eso está a disposición de cualquier investigador. Y se pueden revisar, mirar, etc. Fíjense
las bolitas verdes quieren decir buena calidad en diferentes ámbitos que estudian. Mayoritariamente hay bolitas verdes, pero ellos concluyen que los estudios tienen mucho sesgo, no se puede confiar en ellos. Luego, cuando miran con respecto, fíjense, a efectos secundarios graves. Eso lo dicen con la boca pequeña, cero patatero. Es decir, no hay una asociación, efectos secundarios graves, muertes, etc. No hay. Y fíjense las bolitas, más verdes que no rojas. Luego dicen, efectos secundarios no graves. Sale una asociación positiva. Esto es lo que denominamos científicamente en ciencia el descubrimiento de la sopa de ajo. ¿Vale? ¿Sopa de ajo? ¿Sí? Bueno, la sopa de ajo. Pues ya lo sabemos, que puede disminuir el peso, que puede dar insomnio. Todo clínico responsable conoce eso. Por eso, verán que los medicamentos para el TDAH no se venden ni en el Mercadona, ni en el Día, ni en el Eroski, no sé si me dejo alguno, en el Lidl, por los conflictos de interés, no vaya a ser. ¿Vale? Porque tienes que tener un rigor, tienes que hacer una evaluación. Pero eso lo sabemos. Entonces, el gran titular es, y es vergonzoso, porque es una organización muy importante. La Cochrane Collaboration es una colaboración sin ánimo de lucro que intenta revisar las evidencias científicas y tiene mucho crédito. Yo he publicado con ellos, soy miembro de la Cochrane Collaboration. Pero hacen una nota de prensa que no tiene nada que ver con los resultados. Es un poco, ojo, que no sabemos la eficacia de estos fármacos porque los estudios están sesgados y atención que hay una asociación estadística con efectos secundarios. Te quedas así. Aquel día te tienen que dar tortas para despertarte. Y aconsejan que los padres tengan precaución antes de retirar la medicación. Y esta es la misma cantinela que los antidepresivos con el riesgo de suicidio en adolescentes. Que rápidamente, ¿no? Hay algunos estudios y parecía que había un riesgo de asociación con el suicidio si tomaban antidepresivos los niños o adolescentes. Se dijo que no se den. Unos años más tarde, cuando se estudió, ¿saben lo que pasó? Que incrementaron los suicidios, porque no estábamos tratando bien la depresión. ¿Y por qué es filibustero el estudio? Porque en la discusión, si eres honesto, tienes que decir, yo he encontrado esto. Tenemos que hacer que la gente que haga estudios no tenga participación con la industria. Perfecto, que los pague la administración. Genial. ¿Pero por qué es filibustero? Porque no comenta estos otros trabajos. Porque no dice que esto no es un medicamento, el metilfenidato, de hace 2 días. Es que lleva 50 años en el mercado. ¿Ustedes se creen que algo que no funciona, uno lo va a prescribir? El padre te dirá, o la madre, oiga, a mí no me des esto, que esto es un desastre. Pero es que además se olvidan de comentar este trabajo. Más de 50.000 personas en Suecia. ¿Qué cogen? Del Karolinska. ¿Qué cogen? ¿Tener TDAH? No tener TDAH, esa variable. ¿Estar en prisión? No estar en prisión. ¿Volver a delinquir? No volver a delinquir. ¿Tomar tratamiento para el TDAH? No tomar tratamiento. ¿Y qué observan? Que aquellos que tienen TDAH, en los periodos que toman tratamiento, si son mujeres, se reduce el riesgo de reincidencia de criminalidad en un 40%. Y un 30 y algo % en hombres. Esto no es bajar los puntos de una escala de gravedad del TDAH. Esto es tener un impacto en la sociedad. Y luego también se olvidan de comentar este otro trabajo. También en Suecia. ¿Qué hicieron? Vamos a ver si aquellos niños que están, o las personas que están en tratamiento, tienen accidentes de tráfico o no. Esto está en clave de adultos. Pues fíjense, los datos lo que demuestran es que tienen más accidentes de tráfico las personas que tienen TDAH. Y que si tú haces un tratamiento, eso se reduce. Tú lo estás controlando. Y eso va a tener un impacto, como veíamos al principio, claramente en la mortalidad. ¿Pero qué nos demuestra un estudio también danés de la revista Lancet? Que si nosotros hacemos un tratamiento en niños, hago una reducción, disminuyo el riesgo de ¿qué? De tener lesiones, golpes, caídas, accidentes. Fíjense, al inicio del tratamiento, los que estaban en tratamiento tenían más riesgo. ¿Por qué? Porque tratas, sobre todo, a aquellos que tengan más problemas, los más graves. Los más leves no los tratas con un fármaco de entrada.
Y fíjense, con el tiempo, los que están en tratamiento, la línea roja, se equipara a personas que no tienen TDAH. Los que no reciben tratamiento continúan teniendo más accidentes, más riesgo. Por lo tanto, el tratamiento no solo ha demostrado eficacia a lo largo de 50 años, sino que en los últimos años, con estudios epidemiológicos rigurosos de miles y miles, incluso millones de personas, han demostrado un impacto en reducir aspectos claves en la mortalidad del TDAH. Este es un trabajo muy importante, publicado este último año, con respecto a cómo vamos a manejar el TDAH en adultos que tiene dependencia a cocaína. Intuitivamente la gente dice, uy, pues no le vamos a dar un estimulante, porque si no va a abusar más, ¿verdad? Pues no. El trabajo este publicado en la revista JAMA Psychiatry, ¿qué es lo que demuestra? Ellos cogen un grupo de personas que tienen TDAH, que tienen problemas de dependencia a la cocaína, y los dividen en 3 grupos. No les doy tratamiento para el TDAH, y sí tratamiento psicológico. A otro le doy 30 miligramos de una combinación de sales de anfetamina, y a otro les doy, 60 miligramos, y a otro le doy 80 miligramos. Ni el investigador ni el paciente sabe en qué grupo le ha tocado estar, ¿no? Fíjense claramente que observan, yo puedo manejar el TDAH, reducir los síntomas del TDAH en aquellos pacientes que tienen problemas de cocaína y hago un tratamiento, en este caso con Adderall, que era la combinación americana, con sales de anfetamina. Pero ¿cuál es el resultado importantísimo que tiene? Que cuando yo miro, fíjense, el porcentaje de abstinencia, de gente que mantiene la abstinencia, que gente que no vuelva a consumir cocaína durante el estudio, en aquellos que toman dosis de 80 miligramos, fíjense que es mucho más alto que en aquellos que no habían hecho nada. Es un 30%. Todavía queda mucho, ¿eh? Esto no es la panacea, pero quiere decir que como mínimo hay un grupo de pacientes que claramente hay una diferencia con respecto a no hacer nada para manejar el TDAH. Y nuevamente es otra oportunidad. ¿El TDAH tiene problemas de drogas? Sí, lo sabemos, tiene más frecuencia, pero la oportunidad es que si hacemos las cosas de forma multidisciplinar, tratamiento cognitivo-conductual y un buen tratamiento farmacológico, podremos manejarlo. ¿Qué nos ha dejado este año 2015? Pues le presento lo que es para nosotros un orgullo. Es la publicación más importante en psiquiatría infanto-juvenil a nivel mundial de la Academia Americana de Psiquiatría Infanto-Juvenil, y en nuestro grupo en Vallebrón, y esto es fruto de una tesis doctoral, hicimos un ensayo clínico con adolescentes. Los adolescentes hay pocos trabajos específicos con ellos, es una población difícil de, si quiere uno, trabajar. ¿Y qué hicimos? Cogimos a adolescentes que tenían síntomas severos del TDAH y que no acababan de responder al tratamiento farmacológico, metilfenidato o atomoxetina. Y entonces los dividimos en 2 grupos, los que hacían una espera y otro grupo, los que les pusimos a hacer tratamiento cognitivo-conductual, pero grupal. Somos un hospital público, en 1 hora atendemos a 8 pacientes y hacemos una terapia grupal. Pues bien, esto fue la primera vez que a nivel internacional se hizo un estudio de terapia cognitiva-conductual grupal en adolescentes con TDAH. ¿Qué demostramos? Que es eficaz, que reduces los síntomas en aquellos, fíjese, que todavía no habían acabado de responder bien con el tratamiento farmacológico. Por tanto, el tratamiento es multidisciplinar. No todo el mundo tiene que hacer fármacos, no todo el mundo tiene que hacer seguramente una terapia psicológica intensiva. Hay que adaptarlo a las necesidades de cada paciente. Esto es en adolescentes. En adultos, hoy día, tienen unas magníficas publicaciones, magníficas, sobre la terapia cognitiva conductual, que es la que ha demostrado eficacia tanto en niños, adolescentes como adultos. Aquí tienen la disminución de los síntomas. Lo importante, y lo pueden revisar, es que en el trabajo, cuando se hacía una terapia cognitivo-conductual, había una disminución importante de los síntomas. Bien, hemos hecho todo un repaso de lo que yo he seleccionado más importante durante el 2015. Pido disculpas si no he sacado la portada de algún libro escrito por el norte de España, pero no me parecía muy relevante. Sabemos más del origen, sabemos más este año del origen, sabemos ya más de la genética, ¿verdad? Sabemos más de cómo tratarlo y de qué nos va bien y qué nos va mal. Para concluir, el TDAH es un trastorno del neurodesarrollo muy frecuente y que tiene una evolución crónica en la mayoría de casos.
No todos los niños serán adultos con TDAH, afortunadamente, pero un grupo importante sí que va a continuar en la edad adulta. Los síntomas pueden cambiar con la edad, eso es algo que conocemos bien, y por lo tanto no esperemos encontrar adolescentes mega hiperactivos, será una hiperactividad un tanto diferente. Para mí es lo más importante, el TDAH tiene relevancia porque se asocia a dificultades funcionales del día a día en las personas. Y la parte más importante de ilusión, me ha salido un eslogan, la parte más importante de manejo es que tenemos buenas terapéuticas, tenemos buenos tratamientos para controlar el trastorno. Miren, para mí, por desgracia esta no es una fotografía original, un dibujo original mío, pero me encanta, está en internet y con permiso de la autora, pues lo presento aquí. Para mí es fundamental porque refleja lo que debemos hacer con todos los niños, tengan o no tengan TDAH, y con todas las personas, sean adultos, ancianos. Fíjese, cuidar qué es, dar esos nutrientes, pero no solo la cosa del calor, el agua, ¿no? Es como una planta. Es toda esa cosa, la flexibilidad, la comprensión, la empatía. Si nosotros nos dedicamos a hacer eso, si uno tiene TDAH, la evolución va a ser mucho mejor. Y si el adolescente no quiere hacer un tratamiento o está en un momento de crisis, tenemos que ponernos en su piel, entenderle y acompañarle para, en el momento que él esté preparado, hacer el mejor tratamiento posible. Yo he tenido la inmensa suerte, el placer de estar hoy aquí, pero los trabajos que les he presentado, pues algunos de ellos que son de nuestro grupo, como los genéticos, en colaboración, o los de tratamiento psicológico, pues son fruto de toda la colaboración de mis compañeros de equipo en el Hospital Vall d'Hebron y en el Instituto de Recerca de Vall d'Hebron, y pues agradecerles a ellos sus esfuerzos y en clave de reivindicación con sueldos bastante mal pagados. Muchas gracias por su atención. Bueno, yo estoy enormemente satisfecho, impactado y bueno, entusiasmado por todo lo que he escuchado del profesor Ramos Quiroga. Se me ha olvidado antes decir que tenían ustedes unas tarjetas para decirnos las preguntas. Nos hemos ido un poco de tiempo, con lo cual tendremos que ser un poquito más restrictivos. Aquí ya tengo las primeras. Yo quería simplemente también recordar, ¿no?, que bueno, no puedo estar más de acuerdo con el profesor Ramos respecto a todo lo que ha comentado en torno a esa sensación que tenemos las personas que creemos que este trastorno del neurodesarrollo hay que incidir en él, esa sensación que tenemos a veces como, no voy a decir de acoso, pero sí de observación desconfiada de algunos sectores, más que de la sociedad, de la propia sector sanitario, que niegan que exista este trastorno, que niegan sus consecuencias y que creen que sobrediagnosticamos, como decía él. Yo quiero decir que en el Ministerio de Sanidad hay una estrategia nacional de salud mental. Esto significa que se intenta consensuar con todas las comunidades autónomas qué se va a hacer en determinadas áreas de salud, y en el caso de la salud mental, durante este año, año y medio, se ha trabajado en 14 temas, y uno de ellos era el TDAH. El grupo que ha trabajado sobre eso, que lo ha dirigido el doctor Javier Quintero, que está aquí, que ha contado con la iniciativa de participación, entre otros, del profesor Ramos, lo que han hecho básicamente es un poco incidir en esto, es decir, van a proponer al sistema sanitario, y en concreto atención primaria, instrumentos, modos de detección eficiente de estos trastornos, y también hacen un recordatorio acerca de la transición de las personas que sufren este problema, la transición de la etapa infantil a la vida adulta. Bueno, tengo aquí una pregunta que seguro que tú, Tony, lees mejor que yo, porque de cerca no me he traído. A ver, estamos aquí, que es que como no hay tampoco una gran luz, a ver si en los...
Es una pregunta muy interesante. Dice, si en los estudios de mortalidad se incluyen todos los grados de afectación y los casos leves tienen índices menores, ¿se conocen los índices específicos de la gravedad más severa o más grave? Sí. Fíjense, lo pueden extrapolar. El TDAH más grave, ¿cuál es? Pues el que va acompañado de trastorno de conducta y que además tiene drogodependencia. Ese es el TDAH sin duda más grave. ¿Cuál era? Pues 8 veces más riesgo de mortalidad que la población sin tener TDAH. También nos preguntan si tratamos con metilfenidato a una persona sin TDAH. ¿Se reduce también la mortalidad? ¿Se reduce el riesgo de abuso de sustancias? ¿Se reduce el fracaso escolar? No, lo único que se va a hacer es incrementar la factura de la salud pública innecesariamente y lo único que va a tener esa persona son efectos secundarios de no dormir bien y ya está, nada más. Las personas que no tienen TDAH pues son afortunados de no tener un problema, un trastorno, ¿verdad? Y no tienes que hacer nada más, no tienes que tomar ningún medicamento, al contrario. Una pregunta que tiene que ver con el género. Dice, el déficit de atención en mujeres sin hiperactividad, ¿cuál es su evolución a lo largo de la vida? Es el TDAH inatento, ¿verdad? Y probablemente cuando uno mira la evolución sueles ver más riesgos de depresión derivados de los genes que comportan un riesgo para el TDAH, se combinan mucho con los de la depresión y sobre todo ese déficit de atención muchas veces lo que va asociado también es con problemas de aprendizaje cuando son pequeñas, ¿no? En la edad adulta, ¿qué es lo que observas? Pues mayores dificultades de integración laboral, en el sentido de manejarte pues, con la agenda, con el día a día de casa, ¿no? Y eso, en el fondo, a veces cae, muchas veces lo hemos hablado con el profesor Quintero, pues con esas distimias, depresiones leves, esas ansiedades, ¿no? Que cuando uno hace una evaluación global y ve que realmente lo que hay es un TDAH y que tiene ansiedades y bajo estado de ánimo en relación a las dificultades que le comporta el propio TDAH. Una pregunta que no sé si sabremos contestar. Dice, ¿cómo está legalmente, supongo que hace referencia a la gente que está en tratamiento, cómo está legalmente la situación en España en el tema de conducción de vehículos y consumo de estimulantes cuando se les hacen controles de sustancias, se detecta? Es decir, supongo que se refiere a la gente que está en tratamiento y que, lógicamente, no sé si tú sabes algo. Bien, es un tratamiento que es muy argumentable, que lo que hace es incluso proteger de ese riesgo de accidentes. No es un tratamiento que uno tenga que retirar si conduce, al contrario, es lo mismo que haríamos con los fármacos para la epilepsia, para una persona que sea epiléptico. Es muy probable que en los controles, si uno toma metilfenidato, no salga positivo, porque hay que buscar específicamente una sustancia que no se busca de forma rutinaria. Sí que estaría positivo si se toma LIX de anfetamina, porque daría una sustancia cruzada a algunas anfetaminas. Y atomoxetina es un fármaco que no es estimulante. La gente cuando habla de los fármacos del TDAH siempre se queda con los estimulantes, pero también hay los no estimulantes, que no tienen ningún riesgo de abuso o de mal uso y que no es una limitación para la conducción ni para la práctica del deporte a nivel digamos profesional. De hecho, yo tengo pacientes que están con medicación estimulante y pertenecen a selecciones nacionales y participan en olimpiadas y no tienen que tener ningún problema. Te agradezco, Toni, lo sintético que estás siendo, porque esto nos va a desbordar, tendremos que cortar algún punto. Hay una pregunta muy de padres, ¿no? ¿Es bueno estar estudiando con él para que no se distraiga? ¿Qué hago cuando llego al límite de la paciencia? Pues esto es eso me gustaría saber a mí también. Una muy natural, muy... Yo tengo 3 hijos y sé de qué es eso. A ver, ¿es bueno estudiar con él? Por descontado. No es que sea bueno, es necesario, pero no si tiene TDAH. Con cualquier hijo, tenga lo que tenga. Y sobre todo cuando tiene en primero de primaria, en los parvulitos, ¿no? De P3, P4, P5, ¿verdad? Me ha salido esto de carca, parvulitos, P3, P4, P5. ¿Por qué? ¿Cuándo se diagnostica el TDAH, sobre todo en España? A los 8 o 9 años. ¿Y eso con qué coincide? Con el tercero de primaria. ¿Por qué? Porque tienes que ya llevar la agenda y manejarte. Tenemos que estudiar con ellos para que luego en tercero y cuarto ellos ya sean lo más autónomos posibles. Si hay una dificultad, como es el autismo o el TDAH, lo que sea,
pues será bueno tener ese refuerzo ahí. ¿Qué les va a significar hacer un tratamiento integral? Que esa sensación de fatiga crónica y constante, que al llegar a la adolescencia acaba en un mal rollo entre padres y hijos, eso se reduce, porque es mucho más fácil trabajar en el día a día con ellos. A ver, voy a tener que cortar. Entonces, hay una persona que manda 2 preguntas, pero hay una que me parece que es importante. ¿Por qué a unas personas les funcionan mejor unos fármacos que otros? Y si en ese sentido podemos transmitir a la audiencia algún perfil de respuesta, si es que es posible, aunque, bueno. ¿Por qué? No lo sabemos. Y si yo lo supiera, probablemente, tendría una revista de esas importantes. Sabemos algunas cosas. Sabemos que los perfiles genéticos pueden condicionar la respuesta al medicamento. Por la boca pequeña digo esto, ¿eh? Hay algún trabajo que así lo indica, pero no todos. Pero es igual que el resto de la medicina. Ustedes pueden tener una arritmia y te va bien un medicamento o te va bien otro. ¿Perfiles que vayan mejor a uno o a otro? No habría un perfil, ¿eh? Oirán mucha, si me permiten, mucha palabrería de este perfil. No hay nada científico y riguroso que te delimite. Este va bien con metilfenidato, este va bien con lisdesanfetamina, este va bien con atomoxetina. Lo que sí que sabemos es que si hay alguna comorbilidad o alguna enfermedad médica asociada, pues mejor dar uno que otro, quizá. Pero en cuanto al perfil del TDAH, pues vas a responder si hace uno, pues más o menos igual. Generalmente los estimulantes suelen ser más eficaces que los no estimulantes, pero uno tiene que adaptarse a las necesidades de su paciente. Lo siento mucho, pero tengo que dar paso a la siguiente mesa. Quiero pues agradecerte muy especialmente lo rico de lo que nos has contado, lo novedoso y lo preciso. Y yo también yo creo que es lo fácil que lo has hecho de entender cuando son cosas que incluso nosotros cuando leemos, sobre todo los artículos de genética, son bastante espesos y a lo mejor por eso hay tanto ignorante al respecto. Muchísimas gracias, ¿eh?